Bienvenidos al podcast bíblico de la Comunidad de Cristo. Aquí podrás escuchar la palabra explicada expositivamente. Si quieres conocer más de esta comunidad bíblica, te invitamos a que nos visites. Estamos ubicados en la hermosa ciudad de West Covina. Nuestra oración es que Dios hable a tu corazón y que tu vida sea transformada con el mensaje de Dios. Versículos del 11 al 17. Lucas capítulo 7, versículos del 11 al 17. La anterior semana comenzamos a hablar acerca de Jesús, el dador de la vida. Jesús, el dador de la vida. Estábamos hoy día leyendo Hebreos capítulo 1 para que podamos entender, ¿no es cierto? Cuando hablamos de Jesús, el dador de la vida, aunque Jesús es un profeta, es sacerdote, pero es más que eso. Es decir, Él es Dios en la carne. Y lo estamos viendo en estos textos en los cuales la gente que le está siguiendo, ¿no es cierto? Tenemos discípulos siguiéndolo, tenemos multitud siguiéndolo, y ellos comienzan a identificar en Jesús este profeta, este hombre que de alguna forma no es igual a los demás, ¿ok? No es igual a los demás, es decir, tenemos Elías, tenemos Moisés, tenemos a Eliseo, tenemos profetas que realmente representaron, ¿no es cierto?, a Dios dentro del pueblo de Israel, y que de alguna manera en las profecías estaba escrito que va a venir uno como ¿quién? Como Elías. Va a venir uno como estos profetas. Y acá nos damos cuenta que la gente está siendo enfrentada con esta realidad de responder quién es realmente Jesús. Y ahora Jesús se presenta como el Dios que da vida. El Dios que da vida. Y la anterior semana estuvimos hablando en Lucas capítulo 7 específicamente acerca de cómo esta vida que da Jesús se ve reflejada a través de la expresión de su compasión, a través de la expresión de la compasión de Jesús. ¿Ok? Este es un tema muy importante dentro de la persona de Dios, esta compasión que viene directamente del corazón de Dios mismo. Es decir, la compasión no es ajena a la persona de Dios. La compasión no es algo que Dios no conoce o algo que Él no ejercita. La compasión es algo interno que viene de parte de Dios. Y por eso la anterior semana, en el versículo 11 y 12, observamos la intencionalidad de la compasión de Jesús. Observamos la intencionalidad de la compasión de Jesús. Miren lo que dice el versículo 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Acá es muy interesante, pero el texto nos dice que aconteció después. Aconteció después. Y la narrativa nos va mostrando que Jesús no hace nada por accidente. ¿Ok? Jesús no hace nada por accidente. Detrás de cada paso de Jesús, detrás de cada palabra de Jesús, detrás de cada pensamiento de Jesús, detrás de cada viaje de Jesús, hay un propósito divino. ¿Ok? Hay una intencionalidad de hacer algo en esa ciudad para mostrar su grandeza, para mostrar su gloria, para mostrar quién realmente es Él. Y lo vimos reflejado acá cuando Él va a una ciudad que se llama Naín. Y yo sé que tal vez antes de la semana pasada no teníamos ni idea de una ciudad llamada Naín. Porque es una ciudad muy pequeña, ¿okay? Una ciudad muy pequeña, muy pequeña. Y uno dice, ¿por qué Jesús va a una ciudad llamada Naín? ¿Por qué no ir a Jerusalén? ¿Por qué no ir a Roma? ¿Por qué no ir a las ciudades en las que Jesús es más conocido? Puede ser más conocido por más gente. Pero acá vemos que Jesús no está actuando bajo el reloj humano. No está actuando bajo el reloj del mundo. No está actuando bajo los propósitos del mundo. Jesús está actuando bajo los propósitos divinos del Padre. Él viene con una intención de mostrar compasión. Y recuerda, la anterior semana les decía que el nombre Naín significa pastos verdes. Pastos verdes. El nombre se puede traducir como la ciudad encantadora. Era muy bonita la ciudad. Era muy bonita, una ciudad muy bonita, con pastos verdes,
Era una ciudad que era reconocida por esto, y supongo que esa es la razón por la que le ponen Naín, porque cuando alguien vio, en el idioma hebreo dijo Naín. Es una ciudad encantadora, una ciudad con pastos verdes. Pero vemos que en esta ciudad encantadora, en esta ciudad de pastos verdes, ¿cuál es la historia que vamos a ver acá en la narrativa? Nos dice que cuando estaba con él la multitud, cuando estaba con él los discípulos, llega cerca de la puerta de la ciudad en el versículo 12, y aquí que llevaban a enterrar a un difunto. La ciudad de pastos verdes, la ciudad encantadora, nos demuestra algo que es la realidad de todo el mundo. Muerte, muerte. Hay muerte. La gente va a este lugar para ver el paisaje y para ver lo lindo de los árboles, pero vemos que cuando Jesús irrumpe en la historia, vemos muerte. Y mis hermanos, entendemos que nosotros morimos a causa de ¿qué? Morimos como consecuencia del pecado. Es decir, nuestros cuerpos van a morir, nuestros cuerpos van a decaer, nuestros cuerpos van a estar en la tumba y los gusanos se los van a comer. Es interesante cómo Lucas nos indica que la ciudad de Pastos Verdes es una ciudad pequeña, una ciudad diminuta, una ciudad que no mucha gente iba. Jesús va con un propósito divino, con un propósito divino. Nadie invitó a Jesús a esta ciudad. Nadie invitó a Jesús a esta ciudad. No fue como el centurión que le dijo: Jesús, ven, que mi siervo está enfermo, por favor, no entres a mi casa porque no soy digno que entres. Pero acá Jesús viene a esta ciudad con un propósito divino. Pero no solamente con un propósito divino, sino que podemos ver acá que la intencionalidad, ¿no es cierto?, de Jesús de dar compasión, nos demuestra la fuente de esta compasión. Porque en el versículo 12 nos dice, ¿no es cierto?, cuando llegó cerca de la puerta había un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Recuerden que acá es como una escalera que va descendiendo, ¿ok? No para bien, sino para lo peor. Primero nos dice que es un difunto. Wow, hay tristeza porque alguien murió. Pero no solamente es un difunto cualquiera, es el hijo único, ¿de quién? De una mamá que es ¿qué? Viuda. Esta es la escalera descendiente. O sea, lo que está pintándonos el evangelista acá en Lucas es que esta mujer está en la peor situación de su vida. Nos damos cuenta que primero pierde a su marido, ¿ok? Lo cual seguramente ella perdió la provisión, tal vez se quedó pobre, pero ahora su hijo era su fuente de ingresos en el lugar. ¿Okay? Ella era alguien en Israel a causa de su hijo, del varón en la casa. Recuerden que había un patriarcado y ahí está este varón en la casa que está proveyendo para su mamá, pero ahora esta mujer pierde a su hijo único. Y nos dice que era viuda, y no solamente eso, sino que nos dice que había mucha gente con ella de la ciudad. No era algo escondido, la miseria de esta mujer era algo público. ¿Okay? La miseria de esta mujer era pública. Mucha gente lo veía. Seguramente había personas tocando flautas como parte de la procesión fúnebre. Seguramente había mujeres que fueron contratadas para llorar, ¿no es cierto? Ese era su trabajo, llorar. Y iban al lado del féretro. En este caso seguramente era como una camilla en la cual estaba cubierto el cuerpo, y están llorando estas mujeres. Es decir, hay bulla, hay tristeza. Y nos dice Lucas, es una situación realmente deplorable. Es decir, ¿qué más le puede pasar a esta mujer? ¿Qué cosa peor le puede pasar a esta mujer? Pero en el versículo 13 nos dice que cuando el Señor la vio, ¿qué sucede acá? Se compadeció de ella. Es decir, hay una compasión que nace del corazón mismo de Dios. ¿Ok? Se compadeció tiene que ver con esta palabra que habla de las entrañas. ¿Ok? Habla de las entrañas. Es decir, literalmente significa partes internas. ¿Okay? Esta palabra describía el corazón, los pulmones, el hígado, los intestinos, y era considerada esta palabra como que la parte interna del ser humano es el asiento de las emociones más profundas. Es el asiento de las emociones más profundas. Es decir, la compasión de Jesús no es falsa. La compasión de Jesús no es superficial. La compasión de Jesús no es una compasión como, uy, pobrecita, espero que le vaya bien, déjeme orar por usted.
No, la compasión de Jesús nace realmente de la parte interna de lo que Él es, como Dios. Esta parte es importante de entender, porque en medio del sufrimiento de esta mujer, la compasión de Jesús viene para dar vida. Viene para dar vida. Es decir, y la fuente de esta compasión es el corazón de Dios. Jesús siente una profunda compasión por esta mujer. No es fría, no es falsa, sino Jesús es conmovido en las partes internas. Tiene piedad esta mujer, es conmovido con tierna misericordia. Y es interesante que esta palabra, compasión, normalmente se ocupa en los evangelios o exclusivamente se ocupa con Jesús en los evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas. Se utiliza para hablar de la persona de Jesús teniendo compasión por la gente. Esta es la compasión divina. Esta es la compasión divina. Necesitamos entender, Dios es compasivo. Dios es compasivo y la compasión de Él nace del corazón, de su deseo de salvar, de su deseo de dar vida. Y por eso cuando Jesús la ve en el versículo 13, se compadece de ella y Jesús saca estas palabras que no diría Jesús, esta mujer necesita llenar un formulario y que tú lo sientes en tu oficina y que le des consejería porque está triste esta mujer, Señor, y necesita que inviertas tiempo con ella, Jesús, porque está totalmente triste, está despedazada. Jesús, no puede ser que con 2 palabras tú atiendas la necesidad de esta mujer. Pero no es cualquier persona la que está hablando, es Dios mismo. Y acá Jesús le dice, no llores, no llores. Y acá vemos que dentro de la fuente de la compasión, que es el corazón mismo de Dios, mueve a Dios ¿a qué? A accionar en favor de ¿quién? De esta mujer necesitada. ¿Por qué le dice Jesús no llores? Es porque Jesús tiene la autoridad para revertir la situación de esta mujer. ¿Okay? Jesús tiene la autoridad y Jesús tiene el poder para dar vida a los muertos. ¿Y cómo vemos esto en el versículo 14? Es decir, Jesús en la fuente de su compasión le dice algo a la mujer, no algo superficial, sino le está dando una esperanza eterna. Le dice, no llores mujer, que tu corazón no esté triste. Y se acerca al féretro, es decir, la mujer ni siquiera le dice, Jesús, mi hijo murió, ¿cómo no quieres que yo llore? Sino Jesús intencionalmente va en el versículo 14, se acerca, toca al muchacho. Nos dice acá que toca el féretro. Y dice que los que lo llevaban, ¿qué pasó? Se detuvieron, ¿no es cierto? Es decir, viene alguien a topar el féretro. Se detienen y Jesús le dice a este muchacho, Jesús le dice a este joven, levántate. A ti te digo, levántate. Joven, a ti te digo, levántate. Jesús está hablando a un muerto. ¿Ok? Jesús le está hablando a un muerto. Es como que vayamos nosotros al cementerio y vayamos por las tumbas, ¿no? Joven, a ti te digo, levántate. No se levantó, vamos al siguiente. Joven, a ti te digo, levántate. No se levantó. Mujer, vamos, mujer, no está hablando de ese engaño que vemos ahora. Es decir, Jesús viene con autoridad, consuela el corazón de la mujer con autoridad, y viene al féretro con autoridad y le dice al muerto que fue creado a través de él mismo, le dice, joven, a ti te digo, levántate. Y es impresionante porque cuando la gente está viendo que Jesús hace esto, seguramente la gente está pensando, este hombre está loco, está hablándole a un muerto. Está loco. Jesús, ¿qué estás haciendo? Pero nos dice el texto en el versículo 15 que apenas Jesús saca estas palabras de autoridad, que son las palabras de Dios mismo, que dan vida, el cuerpo obedece, y la sangre obedece, y los tejidos obedecen, y el cerebro obedece, y las venas obedecen. Y dice que el muchacho se incorpora. Acá algunos comentaristas dicen que utilizan la palabra féretro, pero en verdad es una camilla. Lo que es una camilla, es decir, el muchacho estaba tapado con una tela, lo están llevando llorando y es como que el muchacho inmediatamente se levanta. No nos dice qué pasó con los que le estaban cargando, no sé si lo botaron del susto, pero dice que se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar
y lo dio a su madre. Comenzó a hablar y le dio a su madre. Y acá vemos el propósito de la compasión de Jesús, es dar vida. El propósito de la compasión de Jesús es dar vida. Y es hermoso acá esta figura del muchacho levantándose y la vida de él es restaurada al máximo. No se levanta con daño cerebral, no se levanta sin saber palabras, sino se levanta y nos dice que él comienza a hablar. No tuvo que aprender a hablar otra vez. El Señor Jesús restauró todas las facultades físicas, cognitivas de este joven. ¿Sí ven el poder de Dios? Impresionante. O sea, Jesús no tiene compasión de esta mujer superficialmente, sino que atiende la necesidad de esta mujer en su profundidad al dar vida a su único hijo que había muerto. Lo hermoso es que el joven comienza a hablar y luego Jesús dice, el texto nos dice que lo dio a su mamá. Esta es la expresión máxima de la compasión de Jesús. O sea, es Jesús hablando al corazón de esta mujer, haciendo algo por esta mujer que realmente tiene una vida deplorable ahora y devolviéndole lo que es más importante para ella, su hijo. Es importantísimo el ver esta compasión de Jesús al darle a su hijo nuevamente. Le devuelve a su hijo. En medio de esa autoridad, Jesús tiene el poder no solamente para dar vida, sino para dar esperanza. Y mis hermanos, la esperanza que esta mujer recibió fue una esperanza que no había podido darle nadie más. Ahí estaban las lloronas, simplemente pagadas para llorar. Estaban los músicos pagados para tocar. Pero ¿quién iba a atender a esta mujer? Solamente la compasión de Dios mismo atendió el corazón de esta mujer. Y al devolverle a su hijo, lo que Jesús le está diciendo a esta mujer es: tienes esperanza. ¿Por qué? Porque Dios mismo está acá al frente tuyo. Porque Dios mismo está acá al frente tuyo. Entonces el propósito de la compasión de Jesús es dar vida. Y ya nos quedamos la anterior semana, ¿ok? Hace tiempo no había hecho un resumen yo así de largo, pero lo hice. Perdón, seguramente mi esposa me va a dejar saber después otro resumen largo. Pero cuarto, ¿cuál es el resultado de esta compasión? ¿Cuál es el resultado de la compasión de Jesús? ¿Cuál es el resultado de la compasión de Jesús? Versículo 16, ¿ok? Versículo 16. Y dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y nos dice que se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Debemos entender esto, ¿no es cierto? Todo lo que Jesús hace tiene un propósito. Eso lo dije al principio. No es coincidencia, no es al azar. Hay una agenda divina que está detrás de todo esto. Por ejemplo, Isaías 46, 9 al 11 nos dice, yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay nadie semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Yo digo, dice Isaías capítulo 46, versículo 9, versículo 11, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que yo quiero. Yo lo he hablado, ciertamente lo haré venir. Lo he pensado, ciertamente lo haré. Y acá vemos que el resultado de la compasión de Jesús, ¿ok? No es la gloria de la mujer. No es la gloria del hijo. No es la gloria del pueblo. Sino vemos que el resultado de la compasión de Dios es demostrar la gloria misma de Cristo Jesús al haber levantado a este joven de la muerte, al haber tenido compasión de esta mujer y al haberle devuelto el hijo a esta mujer. Y acá es hermoso cómo nos dice que cuando Jesús hace esto, primeramente hay temor. Hay un temor, ¿ok? Un temor que ellos tenían. ¿Y tuvieron miedo de quién? Esa es la pregunta. ¿Tuvieron miedo de quién? Este miedo tiene que ver con reverencia. Tiene que ver con reverencia.
pero no quita la realidad del miedo. Es decir, están delante de ¿qué? De la deidad misma, dando vida a algo que está muerto. Y mis hermanos, yo creo que si nosotros hubiéramos estado en esa situación, no hubiéramos dicho, oh wow, sí, todos los días vemos a jóvenes levantarse de la muerte. No, mi vecino hace eso. Si lo llaman mañana, mi vecino lo va a hacer. Vemos que está la presencia de Dios mismo frente a ellos, con la persona de Jesús. Y ellos, mis hermanos, tienen temor. Temor, ¿por qué? Porque el poder de Dios está en exhibición, porque saben que la presencia de Dios mismo está presente con ellos. Estaban atemorizados porque Dios estaba allí y sabían que Dios es santo y sabían que ellos no lo eran. Hay un temor de ver la persona de Jesús y decir, si este hombre puede dar vida a un muerto, ¿qué más puede hacer? ¿Qué más puede hacer? Hay un temor. Y mis hermanos, yo creo que nosotros hemos perdido ese temor de Dios. Es decir, experimentamos la compasión de Jesús, experimentamos el amor de Jesús, hemos pasado de muerte a vida, pero hemos perdido la reverencia al Dios Santo. Hemos perdido esa reverencia de venir delante de Dios y decirle, Señor, yo sé que no soy digno, Señor, pero gracias por tener compasión de mí. Y acá la multitud, muchos de la multitud tienen temor, muchos de ellos el temor venía a causa de lo desconocido, otros de ellos tenían temor a causa de que veían a la presencia de Dios mismo y decían, si este hombre puede traer a este joven a la vida, también tal vez puede a nosotros matarnos. Y acá, mis hermanos, este temor es el resultado de la obra de Dios en este joven y en esta mujer. Produce reverencia a Dios. Y mis hermanos, cuando Dios obra en medio nuestro, cuando vemos una vida transformada, estamos gozosos, pero también tenemos reverencia. Debemos tener reverencia de que el Dios Santo mostró compasión a un pecador como nosotros. Eso produce reverencia en nosotros. De que Dios se ha acercado a nosotros, que la presencia de Dios mismo habita en nosotros. Esto debe producir en nosotros reverencia. Reverencia al Dios Santo, es decir, estamos en el Padre a través de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Pero nosotros no lo conseguimos si no fue Cristo. Y debe producir en nosotros reverencia al Dios Santo. Segundo, nos dice el texto que ellos glorificaban a Dios. Ellos glorificaban a Dios. Es decir, el milagro no sirvió para enfocarse en el joven o en la mujer. El milagro que Jesús hace no tiene el propósito de enfocarnos en la fe misma, sino tiene el propósito de glorificar a Dios. Tiene el propósito de dar la gloria a Dios. Tiene el propósito de que sea la persona de Cristo la que brilla en medio de todo esto. Ese es el propósito. Es decir, Él recibe el honor, Él recibe la gloria. Y la gente acá, no sabemos quiénes eran los que estaban hablando, solo nos dice que todos podemos deducir que son los discípulos, que es la gran multitud y que es también la gente que estaba cargando la camilla y la gente que estaba llorando. Es decir, todos ellos comienzan a glorificar a Dios, es decir, comienzan a decir, acá hay algo diferente. Y glorificaban a Dios diciendo que un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Ustedes recuerdan que en ocasiones, cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Le responden, bueno, unos dicen que eres Elías, otros Jeremías, otros dicen que eres uno de los profetas. ¿Ok? Entonces acá hay una confesión de parte de ellos incompleta. Hay una confesión de parte de ellos incompleta. Es decir, en el pensamiento religioso judío, estos acontecimientos de traer a la vida a alguien, estos acontecimientos de Dios visitando a su pueblo, era del ministerio de un profeta. Es decir, Dios estaba dando a conocer su palabra a su pueblo. Entonces la gente mira a Jesús, mira el milagro de Jesús. Y ellos dicen, este hombre debe ser un profeta. Debe ser un profeta. Y no estaban mal.
Porque miren lo que dice Deuteronomio capítulo 18. Vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 18. Versículo 15. ¿Lo tienen? Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pedisteis a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará que todo lo que yo mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿A quién está apuntando acá en Deuteronomio capítulo 18? Al Mesías. Es decir, la gente sabía que hay un profeta que va a venir. Entonces viene Elías, ¿no es cierto? Viene el profeta Elías. Y Elías hace un milagro, ¿ok? Dios hace un milagro en 1 de Reyes capítulo 17, versículos 17 al 24, con la viuda de Sarepta, ¿ok? Recuerdan también la anterior semana hablábamos de Eliseo, que hizo un milagro ¿con quién? Con la viuda sunamita. Entonces vemos que tanto Elías como Eliseo son profetas que la gente tiene en mente y dicen, bueno, va a venir uno como ellos. Pero lo que vemos en el relato de 1 de Reyes 17 y 2 de Reyes 4 es que tanto Elías como Eliseo tuvieron que orar a Dios para hacer el milagro. Ellos tuvieron que orar a Dios y postrarse delante de Dios y pedir que por favor el Señor tenga misericordia de esta persona que estaba muerta, del hijo de la viuda, para que pueda volver a la vida. Pero cuando vemos a Jesús, ¿qué nos damos cuenta? Que Él no es un profeta como Elías y Eliseo. O sea, Él no es un simple profeta. Él no es un profeta como Elías y Eliseo. Y por eso la gente dice que tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Un gran profeta, es decir, el gran profeta se ha levantado entre nosotros. Pero Jesús era más que eso. Era Dios mismo en la carne. El profeta de profetas, el rey de reyes, el Señor de señores. Y esa es la razón por la cual Jesús tuvo la autoridad de decir: joven, a ti te digo, levántate. ¿Y qué hizo el joven? El joven se levantó después de haber estado muerto. Entonces acá hay un problema con el pueblo, mis hermanos. Porque aunque ellos glorificaban a Dios y el resultado de la compasión es que Dios reciba la gloria, hay gente que veía a Jesús solamente como un simple maestro. Como un profeta más. Y acá es interesante que dice: se ha levantado un profeta ¿entre quién? Entre nosotros. ¿Ok? Ahora, ¿Jesús fue hombre? Sí. Pero Él fue enviado ¿de dónde? Del cielo. Concebido a través del Espíritu Santo de Dios, obrando milagrosamente en María. Una sola persona, dos naturalezas, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Es decir, Jesús no era igual a ellos. Jesús iba a morir como humano y se identificó con humanos, pero Jesús es Dios en la carne. Entonces cuando la gente dice, bueno, se levantó un profeta entre nosotros, pero no. Nació de la descendencia de Abraham, sí. Nació de la descendencia de David, sí, pero no es un simple profeta. No es un simple maestro. No es solamente alguien que muestra compasión como todos los demás. Esa es la compasión de Dios mismo siendo demostrada a la humanidad. No podemos equivocarnos. Porque, mis hermanos, si Jesús para nosotros es solamente un gran maestro o solamente un gran profeta, solamente un gran hombre que hizo muchos milagros. Y sí, y me ayuda a mí muchas veces cuando le oro. No podemos tener una perspectiva tan baja de Jesús en nuestra vida. Él es Dios encarnado, el Rey de reyes, el Señor de señores. Y mis hermanos, esto es muy importante porque les pregunto,
En su día a día, ¿quién está recibiendo la gloria de las cosas que ustedes piensan, que ustedes dicen y que ustedes hacen? ¿Quién está recibiendo la gloria? Es decir, apuntamos y mostramos más a la gente a Cristo, o realmente la gente ni siquiera ve a Cristo en nosotros, sino más bien ve lo malo de nuestro pecado. Mis hermanos, la persona que entiende realmente que lo que Jesús hace tiene el propósito de darle la gloria a Él mismo, vive para Él, mis hermanos. Vive para Él. Y acá la lección mayor para esta mujer no fue tanto recibir a su hijo, sino experimentar la compasión del Dios vivo. Experimentar la compasión de Jesús mismo atendiendo la necesidad de alguien que estaba en una ciudad tan pequeña, en un mundo que es tan grande, de una mujer viuda que nadie sabía quién era, pero Jesús viene específicamente a ella y le da compasión. Y esta mujer experimenta la compasión de Dios. Y mis hermanos, nosotros hemos experimentado la compasión de Dios en nosotros. Al ser salvos, mis hermanos, ¿quiénes somos nosotros para que Dios nos visite? ¿Quiénes somos nosotros para que Cristo tenga compasión de nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios mismo se revele y nos salve a través de su palabra? ¿Quiénes somos nosotros para que el Espíritu de Dios habite en nosotros? Mis hermanos, Dios decidió tener compasión de nosotros en su voluntad. Eso nos debería llevar a nosotros a vivir vidas que le dan la gloria solamente a Él. Yo no soy el protagonista de la película de mi vida. Yo no soy la persona más importante en mi vida, ni en mi familia. Nosotros hemos sido puestos para que la gente pueda glorificar a Dios y pueda tener reverencia a Dios. Esto es hermoso porque vemos acá que la gente dice, gloria a Dios, tuvieron miedo, pero solamente se quedaron con esta idea. Un gran profeta se ha levantado de entre nosotros. Él es más que un profeta. Él es más que Elías, más que Moisés, más que Eliseo, más que Abraham, más que David. Inclusive en Hebreos capítulo 1, más importante que los ángeles. ¿Por qué? Porque por Él y para Él y a través de Él fueron hechas ¿qué? Todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Y las que están en la tierra nos incluye ¿a quién? A nosotros. Entonces, mis hermanos, la realidad de que la compasión de Dios ha venido a nosotros a través de la salvación nos indica que no fue porque nosotros éramos importantes, sino porque Cristo Jesús en su amor tuvo compasión en su corazón de morir por nosotros, de darnos vida y de permitirnos vivir vidas que le glorifican a Él, que le honran a Él. Y esto es muy importante, porque cuando hablamos del término, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y dice, y Dios ha visitado a su pueblo. Es impresionante porque eso nos muestra el resultado de la compasión de Dios. No solamente a través del temor, no solamente a través de dar la gloria al Señor, sino también vemos este concepto de Dios ha visitado a su pueblo. Este es un concepto muy importante a lo largo de la Escritura, porque cuando se hablaba de Dios ha visitado a su pueblo, puede tener dos razones por las cuales Dios visita. Una, juicio. Juicio. Eso podemos verlo en Éxodo capítulo 20, versículo 5. Éxodo capítulo 32, versículo 34. Y esto lo pueden leer en casa. Levítico capítulo 18, versículo 25. Deuteronomio capítulo 5, versículo 9. Hay una realidad en la cual Dios visita. ¿Okay? Y a lo largo del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se utiliza este término, la visitación o el día de la visitación, o Dios ha visitado a su pueblo. En este caso es para juicio, pero también es para bendición. También Dios visita a su pueblo para salvación. Y esto lo podemos ver en Génesis capítulo 50, versículo 24, Éxodo capítulo 4, versículo 31. Y algo que podemos ver también en Ruth capítulo 1, versículo 6, cuando nos habla de Dios ha visitado a su pueblo cuando trajo comida al pueblo de Israel. Es decir, ellos veían que la bendición de Dios al traer pan era que Dios había visitado a su pueblo en bendición. Entonces acá vemos que ellos están relacionando la visita de este hombre que es un gran profeta con la realidad de que Dios mismo los ha visitado. Con la realidad de que Dios mismo está ahí con ellos, está presente con ellos, está caminando en medio de ellos.
Y la pregunta, mis hermanos, que tenemos que hacernos es, cuando Jesucristo viene, dos cosas van a suceder. Juicio para los que no creen en Él. Juicio para los que no creen en Él. Condenación eterna para los que no creen en Él. Condenación eterna para los que le rechazan. Pero así también salvación. Salvación para todo aquel que cree. Salvación por el cual el Cristo murió en la cruz y se entregó por ellos. Salvación para su iglesia. Mis hermanos, mi pregunta es esta. Cuando hablamos del término Dios ha visitado a su pueblo, les pregunto, ¿es realmente Jesús su Señor y Salvador? ¿O están esperando la visita del Rey de Reyes para juzgarles? Y esa es una realidad que vemos acá. Esa es una realidad que vemos en el texto. Porque el testimonio de las Escrituras acerca de la visitación de Dios, vemos esta advertencia, por ejemplo, en Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10, si van conmigo, por favor, Isaías capítulo 10, versículo 3. Isaías capítulo 10. Miren lo que dice el versículo 3. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Acá les está diciendo el profeta al pueblo, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer cuando Dios venga? ¿Qué van a hacer cuando Dios los visite? ¿Qué van a hacer? Es decir, y esa es la pregunta para nosotros. Es decir, ¿qué vamos a hacer ahora que nosotros hemos escuchado el Evangelio? ¿Qué vamos a hacer ahora que nosotros hemos experimentado la compasión de Cristo en nosotros? ¿Qué vamos a hacer ahora que hemos visto que a diferencia de los dioses paganos que quieren sacrificios y que quieren cosas materiales, vemos que Dios mismo se revela en la persona de Cristo Jesús para que podamos conocer al Padre, que podamos ser salvos a través de Él? ¿Qué vamos a hacer? Esa es la pregunta que les hago, mis hermanos, esta mañana. ¿Qué van a hacer? Porque Jesús visitó a su pueblo para que su pueblo sea salvo por Él. Pero la realidad es que su pueblo, ¿qué? Lo rechazó. La realidad es que su pueblo lo rechazó. Y a mí no me sorprendería, hermanos, que aquí en la iglesia hay gente que ha rechazado a Cristo. Hay gente que ha rechazado el mensaje de Cristo. Hay gente que rechaza el vivir una vida, mis hermanos, que dé la gloria a Cristo. Mis hermanos, que no seamos como el pueblo que experimenta y vio de primera mano la compasión de Jesucristo. Vieron a esta mujer recibir a su hijo de nuevo en sus brazos y solamente quedarse con el milagro. Pero olvidarse ¿de quién? De la persona que los visitó. Dios mismo en la carne. Jesucristo, mostrando una compasión que sobrepasa el hecho de solamente traer a alguien físicamente de la muerte a la vida, sino que nos visita ¿para qué? Para que pasemos de una muerte espiritual a una vida en Cristo Jesús. Mis hermanos, Cristo ha venido y ha muerto en la cruz para que ya no vivamos nuestra propia vida, para que no vivamos en muerte espiritual, sino para que podamos venir a vida y vivir una vida que le glorifique a Él en todo. Y por eso en el versículo 17, cuando termina, Lucas nos dice, y se extendió la fama de Él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Esto es muy importante, porque lo que vemos acá es que hay gente que está como fruto, como resultado de la compasión de Dios, temen a Dios, tienen reverencia por Dios, dan la gloria a Dios diciendo, ¿no es cierto? Un gran profeta, pero no solamente es un gran profeta, es Dios mismo en la carne, no solamente es alguien que se levantó entre nosotros, es decir, fue humano, ¿ok? Fue humano, se encarnó, pero vino del cielo. Y si conocemos a alguien así, mis hermanos, que ha visitado a su pueblo,
Es decir, Dios mismo se ha encarnado en la persona de Cristo, visita a su pueblo, tiene compasión de su pueblo, muere por su pueblo. Mis hermanos, ¿qué más resta para nosotros? Que la fama de este Señor se extienda. ¿Por dónde? Por todo el mundo, por toda la región. Acá, consciente o inconscientemente, la gente está yendo a los lugares y está diciendo: ¡hey! Hay un hombre que trajo a la vida a este jovencito. Hay un hombre que le devolvió a su hijo a su mamá. Pero más allá de ello, Él muestra compasión genuina. ¿Ok? Él quiere salvar. Es decir, hay una expresión, mis hermanos, de extender el nombre de Cristo Jesús por todo lugar, por toda región. Esto está dando la gloria a Dios, porque no es el milagro lo que está siendo predicado, es la persona de Cristo la que está siendo extendida alrededor de todo el mundo. Yo me pregunto, mis hermanos, ¿hemos experimentado la compasión de Cristo Jesús al salvarnos? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, mis hermanos, es extender este nombre por todo lugar. No podemos quedarnos callados. No podemos disfrutar de la compasión de Cristo Jesús y decir: esto es mío. ¿Ok? Y no quiero decirle a nadie más, porque esta compasión es tan linda, tan hermosa la compasión de Cristo. No, es algo que se debe extender por todo lugar. Por eso la Gran Comisión nos dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas. Hay esta realidad, mis hermanos, de que como hijos de Dios, para darle la gloria a nuestro Señor como resultado de la compasión, no podemos quedarnos callados. Si Cristo nos visitó en salvación, no podemos quedarnos callados de esta salvación. No podemos quedarnos callados de proclamar el nombre que es sobre todo nombre, abajo del cual toda rodilla se doblará. El nombre de nuestro Señor Jesucristo. No podemos quedarnos callados. Mis hermanos, si hemos experimentado la compasión de Dios, no podemos quedarnos callados de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que proclamarlo a los cuatro vientos, que en Cristo hay salvación, que Cristo es el dador de la vida, que solamente Jesús tiene una compasión tan genuina que puede sacar al mayor pecador de la muerte a la vida eterna. Somos embajadores y tenemos un mensaje transformador. No podemos quedarnos callados, porque ese es el resultado de la compasión de Cristo Jesús en el corazón nuestro. Necesitamos, mis hermanos, movilizarnos como pueblo de Dios. Necesitamos comenzar en casa. Necesitamos comenzar en Jerusalén. Necesitamos comenzar en nuestra Jerusalén. No podemos tratar de ir a conquistar, ¿no es cierto?, Europa, cuando mi casa no esté en orden. Necesitamos comenzar en casa, mis hermanos. Necesitamos comenzar en nuestra familia. Necesitamos comenzar en nuestra ciudad. Necesitamos comenzar en nuestra iglesia. Pero necesitamos comenzar. Pero solamente alguien que ha experimentado la compasión de Jesús va a tener la motivación de parte de Dios mismo para hacerlo para la gloria de Cristo, no para nuestra propia gloria. Vamos a orar. Amado Señor, gracias Padre por su palabra esta mañana. Le doy gracias, Señor, por su compasión demostrada inmensamente a nosotros a través de la cruz del Calvario. Y no solamente eso, sino que al morir, usted resucitó al tercer día, para que así también nosotros podamos resucitar. Y ascendió al cielo para interceder por nosotros, Señor, siendo nuestro sumo sacerdote, sabiendo que usted no solamente nos salva, sino que usted nos sostiene, usted nos permite perseverar, Señor amado, por todo nuestro peregrinaje. Por favor, Señor, denos la fortaleza, la sabiduría, el entendimiento, Señor amado, para que podamos vivir vidas que le glorifican a su nombre, para vivir vidas reverentes al nombre suyo, para que día a día podamos ser transformados a la imagen de Cristo Jesús y podamos acercarnos más a lo que vamos a hacer en el cielo, Señor amado, el adorarle continuamente, en todo momento, sin ninguna interrupción. Bendiga a mis hermanos, Señor, guárdelos, protéjalos,
Bendiga sus trabajos, Señor amado, cuide su salud. Guárdelos del mal, Señor Dios. Que sus corazones estén enfocados en glorificar el nombre de aquel que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por habernos escuchado. Esperamos que este mensaje nos ayude a parecernos más a Cristo. Deseamos que Dios bendiga tu vida con su palabra. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campanita para que seas notificado cuando haya un video nuevo y regalarnos un me gusta.